Buenos días. Les saludo con muchísimo gusto este jueves 7 de octubre del año 2021 desde el estudio de transmisión y grabación del Tecnológico Nacional de México, Campus Cerro Azul. Esta semana se celebra la Semana Nacional de Educación Financiera y nuestro instituto es sede de 5 conferencias que imparten líderes de opinión con experiencias y aclarando dudas sobre temas relacionados con nuestras finanzas y la forma en cómo administrar de manera eficiente nuestro dinero. En un minuto daremos inicio a la segunda conferencia. Hola, buenos días. Que lleva como título Los seguros que toda persona debe de tener. El expositor es el ingeniero Arturo Calderón, que se lleva a cabo de la institución ponente Banco Santander. Estamos esta semana de fiesta, estamos esta semana y este mes de gala porque cumplimos 39 años de ofrecer educación superior tecnológica al norte del estado de Veracruz. Los invito a que chequen en nuestro Facebook el programa de la semana de aniversario que se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre. Y para hablarnos de ello, tengo el gusto ya estamos listos, entonces demos inicio a la conferencia. Arturo bonito día para todos. Y especialista en seguros, con 10 años de experiencia en el sector asegurador en diversas áreas como son ventas, soporte comercial, formación y desarrollo de equipo de ventas. Recuerden que está a su disposición el chat de esta sesión para realizar preguntas acerca del tema, las cuales estaremos resolviendo al finalizar la plática. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Alejandro. Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Gracias, antes que nada, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, un agradecimiento también para la Conducef, la ABM, AMIS y por supuesto Banco Santander, que me ha invitado a representarlos a dar esta charla en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Bien, el día de hoy vamos a platicar, como ya comentaba Alejandro hace un momento, los seguros que toda persona debe de tener. Y bueno, es importante que empecemos con una reflexión que a mí me ha marcado mucho a lo largo de mi carrera y que creo que a ustedes les va a ser de mucha utilidad y los va a dejar pensando un ratito. Y es más barato tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bien, si les parece bien, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, para poder entender la razón de ser del seguro y podamos ver qué es lo que debemos de tener, es fundamental primero hablar del concepto que da origen precisamente al seguro, y este concepto es el riesgo. Y como les comparto aquí, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un evento que tiene connotación de contratiempo o que es algo desagradable que nos provoca invariablemente daños y perjuicios. ¿A quién? Pues a quien lo sufre. Y el punto es, bueno, ¿qué hacemos con el riesgo? Se maneja que tenemos 4 acciones posibles para manejar este riesgo. Y les voy a platicar un poco acerca de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la opción de reducir el riesgo. ¿Y esto qué implica? Para efectos prácticos, quiero ejemplificarlo. Vamos a pensar que tenemos a una persona que el día de hoy amanece y tiene una gran inquietud. Y esa inquietud es que llega a tener un accidente automovilístico donde él resulte responsable. ¿Y cómo le va a afectar esto en su vida? Bueno, piensa que tal vez una buena opción es reducir el riesgo y decide que en lugar de ir a trabajar 5 días a la semana en su vehículo, va a ir a trabajar en su vehículo únicamente 3 y las otras 2 estará yendo en algún transporte público. Y esos 2 días que él está yendo en transporte público, recuerden que lo que él hace es reducir la posibilidad de tener un siniestro en su vehículo propio donde él resulte responsable.
Eso es lo que está reduciendo. Bueno, explorando otras opciones, decide que sería conveniente eliminar el riesgo. Y eliminar el riesgo implica, por ejemplo, algo más drástico como vender su vehículo. Decide que a partir del día de hoy pone en venta su vehículo y no volverá a conducir para que él no resulte responsable en un accidente. Hay una más. Y finalmente él considera que tiene el flujo de recursos suficiente como para poder hacer frente a esta situación, por lo que decide asumir este riesgo. Y este riesgo significa que si llega a tener alguna colisión, algún accidente, pues simple y sencillamente él se hará cargo de los daños que provoque y de los que él tenga en su propio vehículo. Y por último tenemos la opción, que es en lo que se centra nuestra plática del día de hoy, que es el transferir el riesgo. Transferir el riesgo, ¿cómo lo hacemos? Pues simple y sencillamente es acercarse a un agente de seguros, acercarse a su banco, a quien ustedes le tengan más confianza y contratar una póliza de seguro para el auto. ¿Por qué? ¿Qué vamos a lograr con esto? Transferir el riesgo que tenemos de ser responsable de un hecho automovilístico a la compañía de seguros, y con esto no asumiremos las consecuencias. Pero bueno, ya entrados en este tema y ya sabiendo qué es el riesgo, vamos a hablar ahora sí de qué es el siniestro, que es la consecuencia inmediata de la realización del riesgo. Y básicamente es cuando se materializa el riesgo que habíamos estado platicando. Y ahora sí va a producir daños, perjuicios, desgracia, incomodidad y consecuencias en diferentes ámbitos, como lo habíamos comentado hace un momento. Para efectos prácticos, nuevamente, yo lo divido en tres. Y esas tres consecuencias son las siguientes. Las lógicas. Bueno, siguiendo con el ejemplo de esta persona que tiene la inquietud de sufrir un accidente donde él resulte responsable, la consecuencia lógica es que van a haber daños materiales y probablemente daños en la persona de terceros e incluso hacia él mismo. Se va a dañar su vehículo, puede ser que él dañe el vehículo de alguien más, que dañe propiedad privada ajena o que dañe a algún transeúnte o a algún conductor de otro vehículo. Esas son las consecuencias lógicas de este siniestro en particular. Ahora bien, esto va a desencadenar consecuencias legales y estas consecuencias legales no son nada más y nada menos que la responsabilidad en la que incurrimos. Como ya lo habíamos mencionado, cuando incurrimos en una responsabilidad civil tiene consecuencias legales. Y esto nos obliga y nos lleva a la tercera consecuencia, a resarcir el daño a través de ¿qué? De las consecuencias económicas. Entonces, básicamente en estas tres esferas es en lo que nos va a afectar la realización de un siniestro. Ahora, ya que tenemos claro qué es el siniestro y qué es el riesgo, vamos a hablar de algunos conceptos básicos adicionales de seguros. ¿Y qué es el seguro? Les voy a compartir mis definiciones. Ustedes seguramente encontrarán más en la red, pero les voy a compartir las definiciones que me han parecido las más adecuadas. Y el seguro es un instrumento financiero a través del cual vamos a transferir las consecuencias económicas y legales o jurídicas ante la posibilidad de que se consume un riesgo. Y esto es cuando ocurre el siniestro, mediante que el pago de una contraprestación económica, la cual denominamos prima. Esto es el seguro. Entonces es cuando yo transfiero mi riesgo a una compañía de seguros y le pago por ello. El deducible a veces representa una confusión con todos aquellos que no están muy familiarizados con los seguros, y les voy a decir que el deducible simplemente es el primer gasto que realizamos cuando ocurra un siniestro. Este siempre va a estar representado por una suma de dinero que va a estar a cargo de la persona que está asegurada, y también nos sirve para saber cuándo ya procede un siniestro, es decir, es un indicador para saber a partir de qué momento la compañía de seguros va a empezar a cubrirnos y a atendernos nuestro siniestro. Hay un concepto adicional que es coaseguro, y este coaseguro normalmente lo usamos en seguros de gastos médicos mayores o en seguros de hogar. ¿Pero qué es entonces el coaseguro? Pues es una participación monetaria adicional a la que ya hicimos por concepto de deducible, y esta está encaminada a participar en el monto total del riesgo, del siniestro realizado. Entonces, siempre se va a presentar en porcentaje y es el porcentaje que vamos a asumir nosotros como asegurados en todo y cada siniestro que lleguemos a tener. Bien,
Hay un concepto que no tengo aquí en la presentación, pero vale la pena mencionarlo, que es la suma asegurada. Muchas veces tenemos la duda, ¿hasta qué monto me va a proteger mi seguro o me va a amparar? Pues bueno, esta suma asegurada precisamente es el nivel máximo de responsabilidad económica por el cual nos va a amparar nuestra póliza de seguro. Y normalmente viene estipulado en la carátula de la póliza, que es, digamos, la portada de nuestro contrato de seguro. Ahora bien, hay que hablar ahora de los seguros patrimoniales. Ahora sí entramos en materia de los seguros que toda persona debe de tener. De manera, para facilitar la presentación, yo he decidido dividirlos en seguros patrimoniales y seguros personales. No es una división técnica, simplemente informativa. Ahora bien, es fundamental considerar que debemos, si tenemos automóvil, tener este seguro. Y por otro lado, el seguro de hogar, que esto invariablemente lo vamos a necesitar, no importa si es una casa propia o es una casa rentada. Y vamos a hablar del seguro de automóvil. Las principales coberturas que tiene el seguro de automóvil son las siguientes. La primera de ellas nos habla de responsabilidad civil. ¿Y qué es esto de responsabilidad civil? Pues bueno, básicamente es lo que nos va a proteger cuando lleguemos a causar daños a terceros en su persona y en sus bienes. Vamos a ver, tomando nuevamente el ejemplo del inicio, si esta persona ya tiene su seguro y llega a ser responsable en un siniestro donde lesiona a personas, tal vez atropella a alguien, tal vez daña la propiedad de un tercero, pues bueno, esta cobertura nos va a servir para eso. Es importante que al momento de contratar un seguro de auto, consideremos lo siguiente. Normalmente deberíamos de fijarnos que tenga una cobertura de suma asegurada de 3 millones de pesos. Esto es con límite único y combinado. ¿Y qué significa límite único y combinado? Que ya sea que opere para resarcir a las personas por los daños físicos que hayan recibido o bien para resarcirlos en los daños materiales en su propiedad. Básicamente es lo que debemos de buscar. Normalmente son 3 millones límite único y combinado, o bien, si no son los 3 millones límite único y combinado, busquemos que al menos haya un equilibrio de 1,5 millones y 1,5 millones para cada una de estas coberturas que conforman responsabilidad civil. Luego tenemos la cobertura de gastos médicos ocupantes. ¿Y esto cómo nos va a ayudar? Pues cuando nos vemos involucrados en un siniestro, en un accidente de tránsito, si venimos acompañados o incluso venimos solos y llegamos a presentar alguna lesión, esto nos va a servir para que podamos atendernos en los hospitales que tengan convenio con la compañía de seguros. Cada compañía tiene sus hospitales en convenio y ya el ajustador será quien nos va a otorgar un pase para que podamos acudir. Como en todas las coberturas, hay una suma asegurada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a tener la opción de saber que hay sumas desde 200,000 pesos, 300,000, 500,000 pesos. Yo les sugeriría que nos fijemos que nuestra póliza, si es un vehículo particular de 5 ocupantes, al menos tengamos una suma asegurada de 250,000 pesos para que de igual manera, operando como un límite único y combinado, podamos tener al menos 50,000 pesos por ocupante o bien toda la suma asegurada para la persona que resulte más afectada. La siguiente cobertura es defensa legal. Y esta defensa legal nos va a amparar precisamente, como ya lo habíamos dicho, ante las consecuencias jurídicas que llegamos a presentar derivado de la responsabilidad de un hecho de tránsito, pero no siempre de nuestra responsabilidad, porque a veces tenemos el caso de un tercero que no tenga un seguro de automóvil y esto implica que vamos a acudir ante las autoridades para que se realice un peritaje y en consecuencia pues vamos a tener que incurrir en gastos de representación. En este caso, no deberíamos de preocuparnos si tenemos el seguro y tenemos esta cobertura contratada, porque precisamente para eso está hecha, para que los abogados de la compañía de seguros puedan acompañarnos en este proceso y pues sea lo más llevadero posible. Adicionalmente tenemos la asistencia vial y la asistencia vial, dependiendo de cada compañía y de la cobertura que hayamos contratado, nos va a amparar ante qué riesgo. Pues básicamente la asistencia vial, estamos hablando de grúas, estamos hablando de paso de corriente, tal vez alguien se quedó sin gasolina y le dan alguna cantidad de combustible, tal vez servicios de cerrajero. Muy importante
validar con su agente, con su asesor, qué cobertura implica su asistencia vial, porque varía de compañía a compañía. Entonces vale la pena saber cuántos servicios tienen al año, pregúntenlo, y cuáles son los servicios que les van a amparar. Posteriormente pasamos al caso de robo total, y en el caso de robo total, básicamente, y como lo dice el nombre, lo que nos cubre es cuando llegan a llevarse el vehículo por completo, tenemos amparado esto. Normalmente, después de 15 días de que se han robado el vehículo y no aparece, se procede a la indemnización. Esto puede variar de acuerdo a cada compañía de seguros, pero es muy importante que lo validen también con su asesor y que lo verifiquen en sus condiciones generales. Y por último, tenemos... Arturo, perdón que te interrumpa. Algo moviste en tu micrófono que se escucha muy bajo. Gracias. Dame un segundito, por favor. Sí, claro, gracias. No, fíjate que no, no sé si sea un tema de la red. ¿Me escuchan bien? Ahí ya te escuchamos bien. Creo que pudiera ser un tema de la red. Ok. Una disculpa por sus fallas técnicas. Ok. Perdón, continuamos. En el tema de daños materiales, sí, por favor me interrumpes, Alejandro, si se deja de escuchar. Pero continuamos. Gracias. En el tema de daños materiales, lo que nos ampara esta cobertura es precisamente todos los daños que nosotros tengamos en nuestro vehículo. Y esto va a ser derivado precisamente cuando somos responsables de algún accidente o incluso cuando probablemente por un descuido provocamos un daño en nuestro vehículo. Me ha tocado ver muchos casos donde alguna persona en un estacionamiento se echa de reversa y tiene un poste atrás, golpean el auto y evidentemente van a tener que pagar un deducible para que se les cubra el daño. Y recordemos nuevamente, en esta cobertura es muy importante, para que proceda esta cobertura como tal, debemos de superar el deducible. El deducible en los seguros de autos normalmente se estipulan en porcentaje del valor al momento del siniestro. Y casi siempre suele ser del 5%. Vale la pena revisar con su asesor que así sea y podamos determinar si el siniestro va a proceder de acuerdo a los daños o en su caso vale más la pena que lo arreglemos por fuera. Ahora yo les quiero decir algo, con estas coberturas básicas que les he comentado no son las únicas, las he mencionado de manera enunciativa más no limitativa. Ya podemos tener idea de lo que es un seguro de responsabilidad civil, un seguro de cobertura limitada y un seguro de cobertura amplia. Si tomamos la cobertura de responsabilidad civil, gastos médicos ocupantes, defensa legal y asistencia vial, hasta ahí tenemos una cobertura de daños a terceros, como se le conoce comúnmente. Si agregamos la cobertura de robo total, tenemos una cobertura de responsabilidad limitada. Y si agregamos daños materiales, tenemos una cobertura amplia. Entonces, para que ustedes determinen cuál es la que se ajusta más a sus necesidades y puedan escoger la adecuada con su asesor. Ahora bien, vamos a platicar acerca del seguro de hogar. Y como lo hicimos con el producto de automóvil, vamos a hablar de las principales coberturas y beneficios que nos da el tener un seguro de hogar. Y lo primero que vamos a mencionar es la cobertura de incendio, tanto edificio como contenidos. Esta es la cobertura básica en una póliza de daños a hogar y normalmente se le menciona en la carátula como incendio. Sin embargo, tiene otros riesgos que ampara. Normalmente es incendio, rayo y explosión. Entonces esto es el impacto directo de un rayo, una explosión derivada tal vez de un tanque de gas o de alguna otra situación que se preste. Esta es nuestra cobertura básica. ¿Y qué es lo que nos va a amparar? Si la casa es propia y así la declaramos, nos va a amparar la propia estructura de la construcción, la propia casa. Si no es el caso y es una casa rentada, lo que nos va a amparar esta cobertura en caso de incendio, rayo o explosión son nuestros bienes materiales que tengamos, como pueden ser muebles, electrodomésticos, menaje de casa en general. Todo esto es lo que nos va a amparar en caso de que se llegue a perder derivado de uno de estos tres riesgos. Adicionalmente tenemos el robo y el robo nuevamente pues la casa puede ser propia o puede ser rentada y nos va a amparar ante el robo que lleguemos a sufrir.
es muy importante que consideremos que el robo debe de ser con violencia, y es importante aclarar, el robo con violencia no significa que haya gente en casa y que tengan que llegar a lastimar a alguien, amedrentarlo. El robo con violencia significa encontrar señales de forzamiento de afuera hacia adentro. Es decir, lo natural cuando alguien entra a robar a casa es que rompan un cristal o que tiren una puerta, que forcen una cerradura. Esa es la que va a ser la base para saber si es un robo con violencia, no necesariamente que haya alguien en casa y lo tengan que lastimar. Entonces, ¿qué nos va a amparar? Pues básicamente este robo con violencia nos ampara lo mismo, nuestros contenidos. Evidentemente la casa no la pueden robar, pero los contenidos que tenemos en ella sí, y esto nos la ampara también. Cada una de estas coberturas que he mencionado también tienen una suma asegurada cada una. Es importante revisarla de acuerdo a nuestras necesidades y al inventario que tenemos en casa de nuestros bienes. Ahora bien, nuevamente vemos aquí la cobertura de responsabilidad civil, como ya lo vimos en automóvil. Y en este caso, responsabilidad civil va a ser de igual manera daños a terceros. ¿Pero derivado de qué? Bueno, vamos a pensar que se inicia una explosión en casa, tal vez por una mala instalación o por un fallo en las tuberías de gas o en el propio tanque de gas. Y resulta ser que tenemos predios colindantes atrás y a los lados. Derivado de esta explosión, se dañan las pertenencias o la casa del vecino que tenemos a uno de los lados o en ambos lados incluso. Y esto, pues, es una responsabilidad civil en la que incurrimos nosotros como propietarios o como inquilinos de esa casa, y vamos a tener consecuencias legales y económicas. Esta cobertura nos va a amparar ante esas consecuencias legales y económicas. Pero no queda ahí. Algunas compañías de seguros y algunos productos que venden en bancos ofrecen extender un poco más esta cobertura de responsabilidad civil y le llaman responsabilidad civil familiar, o en algunos casos le llaman extendida. ¿Y qué implica? Estoy seguro que les va a gustar. Para aquellos que tienen mascotas, que tienen algún perro de gran tamaño o que tienen hijos pequeños, resulta ser que si el perro escapa y muerde a un vecino, a una persona que va pasando, como bien sabemos, esto tiene consecuencias, vamos a poder llamar a la compañía de seguros y nos van a ayudar a resarcir el daño que ocasionemos a este tercero. Y el ejemplo que les pongo de cobertura de responsabilidad civil extendida, un ejemplo que se me ocurre mucho y que siempre planteamos es cuando vamos con niños al supermercado y encontramos una torre de vinos y licores, por ejemplo, y el niño toma una de abajo y cae esta pila de vinos y licores. Bueno, también podemos llamar a la compañía de seguros, siempre y cuando tengamos contratada esta extensión de responsabilidad civil o bien responsabilidad civil familiar. Son el tipo de cosas que nos podrían cubrir. Ahora, asistencias en el hogar. Esto es muy bueno porque vamos a ver en relación costo-beneficio, pagar una póliza de hogar y los beneficios que podemos obtener tan solo de la cobertura de asistencias en el hogar vale mucho la pena. Esto se refiere a servicios que tenemos en casa, que pueden ser cerrajeros, plomeros, electricistas, en algunos casos trabajos de albañilería, varían en cada compañía, pero es importante verificarlo con nuestro asesor para que nos oriente sobre cuál nos da más servicios. Y también saber, algunos está limitado a una cantidad determinada de servicios por año y algunos otros acumular una suma asegurada por cada uno de los servicios, y esto también vale la pena revisarlo. Digamos que hasta aquí son las principales coberturas de hogar, pero tenemos las más importantes y son las que tenemos a continuación. Las adicionales, estas siempre van a aparecer como adicionales, son las más populares en este sentido: terremoto y erupción volcánica y fenómenos hidrometeorológicos. Ambas coberturas amparan al edificio y a los contenidos. Tiene que estar estipulado en la carátula de la póliza. En el caso de terremoto y erupción volcánica, como su nombre lo dice, todos los daños que nos ocasione algún movimiento telúrico o la erupción de un volcán, y los daños que sufra la estructura de la casa en caso de ser propietarios y tenerlo cubierto, o bien nuestros bienes materiales que tengamos, nos lo va a amparar esta cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Como seguramente se estarán preguntando, que si derivado de un terremoto tuviéramos daños en casa o en los contenidos y no tenemos esta cobertura, ¿no me lo cubrirían? Pues no. Entonces es muy importante que si ustedes viven en zonas de alto riesgo en cuanto a sismo se refiere, tengan esta cobertura y lo platiquen con su asesor para que
estén amparados ante esta situación. Y de la misma manera, con fenómenos hidrometeorológicos, estamos hablando de granizadas, huracanes, incluso tornados, que tal vez no son muy frecuentes en la mayor parte de la República, pero probablemente en el norte se han dado algunos casos. Todo esto que sean fenómenos hidrometeorológicos, lluvias torrenciales, también lo tenemos que contratar y tiene que estar estipulado en la carátula de la póliza. De igual manera, los daños que estos fenómenos hidrometeorológicos causen a la estructura del edificio o bien a nuestros contenidos serán amparados cuando tengamos esta. Entonces, vale la pena preguntar por estas coberturas. Pasando de los seguros patrimoniales a los personales, vamos a encontrar dos de los que les quiero platicar muy puntualmente el día de hoy y que son fundamentales para tener unas finanzas saludables. El primero de ellos es el seguro de vida y el que sigue es el seguro de gastos médicos mayores. Y ahora verán la importancia de cada uno. Primero vamos a determinar qué es el seguro de vida y teniendo de referencia la definición anterior, vamos a estipular que el seguro de vida es un instrumento de protección financiera disculpe. Garantizamos la estabilidad económica de los dependientes económicos, que en este caso se denominan beneficiarios. Por mi parte, yo no escucho nada de la conferencia, no sé si habrá problemas aquí o no sé. ¿Cuáles son las razones para contratar un seguro de vida? Sí, yo escucho. Yo les voy a hablar de las siguientes. Una de ellas es yo igual no sé si no escucho porque nada. nos queremos ver bien y queremos que si algún día llegamos a faltar, pues al menos no resientan nuestra ausencia económica. Se dejó de escuchar. La segunda razón es por tener una buena planificación financiera, tener unas finanzas personales sanas y equilibradas. La tercera de ellas es blindar nuestro patrimonio, porque a pesar de ser un seguro personal, nos va a ayudar a mantener nuestro patrimonio que ya hemos logrado hasta el momento intacto. Y certeza económica y jurídica. De igual manera, esto nos va a ayudar a mantener la certeza económica, pero no solamente de la familia. Van a ver que hay una alternativa para que esto nos ayude también a nosotros como contratantes y asegurados de una póliza de esta índole, poder tener esta estabilidad y certeza económica y jurídica. Los tipos de seguro de vida. El seguro de vida es uno, pero normalmente tiene variantes y estas variantes serían las principales. Vamos a hablar de un seguro de vida vitalicio. ¿Y qué es un seguro de vida vitalicio? Es aquel que yo puedo contratar digamos, desde los 18 años, estar protegido y voy a tener cobertura hasta los 99 años. ¿Por qué hasta los 99 años? ¿Qué tal que vivo más? Bueno, se considera que a los 99 años hay una muerte técnica, por lo que la compañía de seguros estaría indemnizando al sujeto que llega a esta edad, a los 99 años, lo estarían indemnizando con la suma asegurada que esté prevista en la carátula de su póliza. Este es protección de por vida. Hay otra opción que es el seguro temporal. Y el seguro temporal, como lo dice su nombre, yo puedo determinar cuánto tiempo quiero estar protegido. Tal vez quiero estar protegido por 5 años, quiero estar protegido por 10, tal vez hasta que mis hijos alcancen la mayoría de edad, o tal vez hasta que yo llegue a una edad de retiro y que esté seguro que nadie va a depender económicamente de mí. Y por último, tenemos el seguro de vida total. Este es muy, muy importante, el seguro de vida total, porque además de protección, nos garantiza el recibir una suma de dinero en vida en el plazo que nosotros determinemos, y si no a nosotros, también puede asegurárselo a un tercero que nosotros designemos, además de la indemnización, una suma cierta de dinero. Ahora bien, vamos a hablar de las coberturas del seguro de vida y vamos a establecer lo siguiente. El seguro de vida pura y netamente tiene una cobertura básica que es fallecimiento. Y es muy sencillo porque la condición es, si el asegurado llega a fallecer, pagamos la suma asegurada a los beneficiarios que este último haya designado. Eso sería simple y sencillamente la cobertura básica. Pero aquí viene lo interesante del producto de seguro de vida, y es que tenemos coberturas adicionales que nos pueden ayudar mucho con nuestra situación financiera. Y vamos a hablar de la primera de ellas, y es una cobertura por invalidez total y permanente. Esta cobertura lo que nos va a amparar es la posibilidad de quedar inválidos para realizar la actividad económica que realizábamos hasta el momento. Entonces, simplemente si se determina que al menos durante 6 meses y de por vida va a quedar la persona asegurada
incapaz de realizar el trabajo que venía haciendo, se emite un dictamen médico de invalidez total y permanente y pueden cobrar esto. Y normalmente esto puede ser igual a la suma asegurada básica. Entonces, pensando en alguien que haya contratado una póliza con una suma asegurada de 3 millones de pesos, estamos viendo cómo un seguro de vida nos podría pagar en vida, curiosamente, y no necesariamente ante el fallecimiento. Estamos hablando que en caso de una invalidez, con este dinero, la persona afectada podría iniciar un negocio, podría emprender algo y con eso llevar el sustento propio y de su familia. Ahora bien, tenemos una cobertura adicional que es muerte accidental, que también nos llega a manejar en ocasiones pérdida orgánica, y muerte accidental colectiva. Y esto se le conoce como doble indemnización por muerte accidental e incluso triple indemnización por muerte accidental. ¿Y qué significa esto? Vamos a pensar que el asegurado, quien contrató esta póliza, desafortunadamente fallece, pero fallece en un accidente de tránsito. En ese caso, si él tenía una suma asegurada de 3 millones, le estarán pagando 3 millones por haber fallecido, es decir, por la cobertura básica, y 3 millones porque fue en un accidente. Bien, esa es una opción. ¿Qué pasa si este accidente no es de tránsito? Vamos a pensar que es un accidente colectivo, probablemente un incendio en un teatro, ¿ok? Hay una triple indemnización. ¿Por qué? Falleció, suma asegurada básica. ¿Fue en un accidente? Sí, pero además fue colectivo. Entonces estaría recibiendo una indemnización de 9 millones de pesos cuando su suma asegurada básica era de 3 millones. Y hay una parte aquí intermedia que menciona pérdida orgánica. ¿Qué significa pérdida orgánica? Bueno, es una opción de que el seguro me indemnice en vida ante la posibilidad de un accidente. ¿Qué sucede si la persona asegurada efectivamente tiene un accidente? Vamos a pensar que fue un accidente de tránsito y tiene la fortuna de no fallecer, pero a la vez tiene la desgracia de haber perdido probablemente la movilidad o haber perdido físicamente ambas piernas. Bueno, existe una tabla de indemnización por pérdida orgánica que manejan las compañías de seguros y esta seguramente va a venir anexa en su contrato de póliza. Ahí se va a poder determinar, pero normalmente el perder la movilidad de ambas piernas es una indemnización del 100%. Y así sucesivamente, si se pierde, por ejemplo, la movilidad de un brazo o de un ojo, hay porcentajes establecidos que nos pueden ayudar a saber cuánto vamos a recibir de indemnización en vida. Entonces, esto es muy importante saberlo porque el seguro de vida no solo paga si llega a fallecer el asegurado. Vamos con la siguiente, que es enfermedades graves, terminales o catastróficas, según cada compañía le designa. Y esto normalmente incluye, digamos, 3, 4, 5 enfermedades, dependiendo de la compañía, donde nos van a dar un apoyo económico siempre y cuando tengamos contratada esa cobertura. ¿Y a qué se refiere? Si llegamos a ser diagnosticados, les voy a mencionar algunas de las que normalmente se prestan para esto. Con cáncer es una de ellas, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, insuficiencia renal, probablemente un evento vascular cerebral, un infarto agudo al miocardio. Vamos a poder recibir una indemnización por la suma asegurada de esa cobertura. De igual manera la vamos a recibir en vida para hacer frente a los gastos de esta enfermedad. ¿Pueden variar las enfermedades? Sí, de acuerdo al plan que nos presente la compañía y de acuerdo a lo que estemos dispuestos a contratar como coberturas adicionales. Alguna cobertura más que manejan las compañías, no todas, pero algunas sí la presentan, es un apoyo o anticipo de suma asegurada para gastos funerarios. Entonces, esto puede ir en función del monto de la suma asegurada básica o puede estar preestablecido para cada compañía. Entonces, estos gastos funerarios, hay dos opciones. Se reembolsa a los familiares que hayan hecho este gasto o se da como anticipo al momento de que se notifica el fallecimiento. Y una parte adicional puede ser que a veces la propia compañía, a través de una asistenciadora, nos contacta con las funerarias en convenio para que ellos realicen todo el proceso. Se les va a pagar directamente a ellos por parte de la compañía y evidentemente ajustan el presupuesto a la suma asegurada de gastos funerarios. Vale la pena, cuando contratemos un seguro de vida, validar con nuestro asesor, primero, si tenemos la cobertura, segundo, cuánto nos cubre y tercero, si es que tenemos funerarias conveniadas. Y
Adicionalmente tenemos una cobertura muy importante. Ya hablamos hace un momento de la invalidez total y permanente y cómo esto puede repercutir en la vida. Pero ¿qué sucede si tenemos invalidez total y permanente y tenemos que seguir pagando las primas del seguro? Es decir, tenemos que seguir pagando el seguro para que esté activo, ¿no? Bueno, no se preocupen, muchas compañías manejan esta cobertura. Normalmente la manejan como opcional, pero hay quien incluso la da como de cajón, y esa extensión de pago de primas por invalidez total y permanente. Esto quiere decir que a partir del momento en que se diagnostique la invalidez total y permanente, va el asegurado a poder librarse de pagar su póliza de seguro y va a continuar con cobertura, es decir, con todos los beneficios contratados sin pagar un peso más. En este punto, quiero hacer una observación. Muchas veces en la práctica como consultor e incluso cuando fui agente, me llegaban a preguntar, Arturo, ¿cómo para qué necesito un seguro de vida si no tengo dependientes económicos? Ni papás, ni tíos, ni hijos, ni sobrinos, nada. Bueno, lo primero que les quiero argumentar es que todos tenemos dependientes económicos, al menos uno. Y es el más importante de todos, ese dependiente económico. Si somos personas económicamente activas, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros el día de mañana no tenemos la posibilidad de continuar laborando, no percibiremos ingresos. Y esto tiene como consecuencia a que tendremos que ver ahora de quién vamos a depender económicamente o simplemente estar en la ruina. Por eso es que esta cobertura de invalidez total y permanente es muy, muy indicada para todos aquellos que hoy en día no tengan dependientes económicos, sepan que tienen a uno y es el más importante, que son ustedes mismos. Entonces, podemos obtener grandes beneficios. Y por otro lado, tampoco estamos exentos de enfermarnos. Entonces, hacer frente a una enfermedad catastrófica sin tener los recursos o tener un seguro de gastos médicos mayores puede resultar catastrófico para nuestras finanzas personales. Continuamos. Ahora bien, hace un momento les platiqué del seguro total. Este seguro total, ¿en qué consiste? Como les dije, pues es asegurar que en vida puedo recibir una suma determinada de dinero que yo considere para diversos fines. ¿Cuáles suelen ser los fines más comunes? Cuando alguien nos dice que contrató un seguro de retiro, bueno, quiere decir que contrató un seguro total donde está protegido en caso de fallecimiento, pero también al mismo tiempo está ahorrando un dinero para complementar su retiro. Y esta parte me parece muy importante mencionar, que al menos hasta hace un tiempo, recientemente hubieron reformas, se estimaba que si trabajamos a partir del año 97, del 97 en adelante, vamos a depender de nuestra Afore, eso va a ser nuestro retiro, y significaría que pasaríamos a ganar el 30% de lo que ganamos habitualmente. Ahí recae la importancia de complementar nuestro retiro con un seguro total que nos permita tener una mejor calidad de vida llegado el momento. Ahora bien, otro destino que se le suele dar al seguro total es educación. De igual manera, esto implica que a partir de que tengo un hijo y puede ser 0 años, puede ser un recién nacido y deseo ahorrar para su educación universitaria, lo pueda hacer a partir de ese momento. ¿Y cuál va a ser la diferencia o la ventaja de que yo tenga un seguro total para la educación de mi hijo? A no tenerlo, bueno, pues que si yo espero a que entre a la universidad, tal vez a los 18 años, 19, según sea el caso, pues voy a tener que contar de inmediato con inscripción, colegiatura, laptop, probablemente necesito un vehículo y adicionalmente pues gastos inherentes a los útiles escolares y a la propia inscripción a la universidad. Esto lo que nos da es tiempo para ahorrar todo eso. Dependiendo de la universidad de interés de cada uno de ustedes o de cada uno como padre de familia, es la cantidad que tendremos que ahorrar. Entonces, pensando hoy en día en lo que cuesta eso, podemos ponernos una meta de ahorro, con eso ir aportando a través de nuestro seguro total de vida. Y hay un adicional que son sueños y proyectos. ¿Y por qué pueden ser sueños y proyectos a corto plazo? ¿Y qué abarca sueños y proyectos? Tal vez dentro de mis sueños y proyectos existe un viaje en familia o solo tal vez por el mundo a donde yo quiera. Cambiar de auto, tal vez el auto deportivo que siempre he soñado, dar el enganche para comprar un departamento o una casa.
una boda, unos 15 años, en fin, las posibilidades son infinitas y van mucho en función de lo que querramos nosotros. Hay compañías que nos permiten tener seguros totales de 2 años en adelante. No necesariamente tienen que ser plazos largos, 5, 10, 15, 20 años. Hay compañías que a partir de 2 años nos pueden dar esto. Y en la práctica les comparto, por ejemplo, me tocó gente que quería ir al Mundial de fútbol, y ellos iniciaban con unos planes de ahorro y tal vez no lo juntaban todo, pero la gran parte del monto del viaje sí, y esto pues era muy bueno, ¿no? Porque ya no tenían que desembolsar todo al momento de ir. Estos son los 3 usos principales que se le da al seguro total. Les aconsejo que si tienen sueños, proyectos, tienen hijos, sobrinos que quieran pagarles un seguro educacional, incluso nietos, o están pensando en complementar su retiro, se lo comentan a su asesor y les aseguro que hay planes que se van a ajustar a su medida, porque estos son los seguros son trajes a la medida, y ya verán por qué es que lo digo. Hablando de esto, en la práctica, tanto como consultor como agente, la gente se acerca a mí y me dicen, ¿cómo saber si está bien lo que tengo hoy en día de suma asegurada? Y aquí les voy a pasar un tip, más que una regla. Esto no es una regla, pero es un tip que los expertos, sobre todo actuarios en esta materia, pues han instruido en que puede ser lo que más nos conviene. Pero recordemos que estos son trajes a la medida y que no hay una regla escrita para eso. Entonces, ¿cuál es mi suma asegurada mínima? Bien, va en función de la situación de vida actual de cada persona, pero les puedo decir, pensando en una persona que es cabeza de familia en cuestión económica y que quiere saber cómo puede proteger a sus beneficiarios en caso de que llegue a faltar, tenemos un consejo, y este consejo es la suma asegurada mínima. ¿En qué consiste? Pues básicamente se trata de considerar 5 años al menos de nuestro ingreso que tenemos actualmente. Entonces, pensando en alguien que gane 20,000 pesos al mes, estaremos viendo que va a ser por año la cantidad que va a ganar, y voy a sacar la cuenta en este momento, 20,000 pesos mensuales. Por 12 meses tenemos 240,000 pesos por año. Una suma asegurada mínima, que es como lo menciono aquí en la presentación, sería 1,200,000 para esa persona. Es decir, ¿por qué 5 años? Porque se estima que en 5 años los dependientes económicos, alguien de ellos puede volverse cabeza de familia económicamente hablando. Tal vez la esposa que no había terminado estudios o que no ejercía su carrera, por ejemplo, decida ahora empezar a trabajar y en 5 años ya se habrá consolidado profesionalmente. Entonces, lo mínimo recomendado serían 5 años. Ahora, una suma asegurada adecuada sería el mismo ejercicio, pero ahora haciéndolo por 7 años. Y esto sigue siendo un poco ajustado, es decir, es darle un poco más de tiempo a la familia para que lo hagan. Pero aquí viene una fórmula que es la que a mí me gusta más y que sugieren los expertos en la materia, que es la suma asegurada ideal. La suma asegurada ideal consiste en lo siguiente: revisar dentro de mis dependientes económicos, que pueden ser padres, pueden ser hijos, sobrinos, esposa, etcétera, o esposo, ¿cuánto tiempo van a necesitar para ser completamente independientes? O bien, cuando son adultos mayores quienes están a mi cargo, ¿cuánto tiempo considero que puede vivir esa persona? De acuerdo a los antecedentes de cada familia, tal vez en una familia son longevos y suelen vivir 90, 92 años, y actualmente esa persona tiene 80, bueno, debo ser capaz de cubrir al menos 12 años del ingreso para los adultos mayores. Ahora bien, si tengo hijos menores, muchos sugieren, puedo hacer esta suma asegurada calculando el momento en el que más pequeño de mis hijos cumpla 18 años, o bien el momento en el que el más pequeño de mis hijos cumpla 23, 24 años, que normalmente será la edad en la que concluye sus estudios universitarios. Esto es en función de las necesidades de cada familia. Los invito a que realicen su ejercicio, a que consideren qué dependientes económicos tienen y que puedan determinar cuál sería su suma asegurada ideal. Ahora, ¿hay problemas si no inician un plan con su suma asegurada ideal? No lo hay.
No hay peor seguro que el que no se tiene. Si hoy en día incluso no me alcanzara, de acuerdo a los gastos fijos que tengo y a mis prioridades, no me alcanzara para tener la suma asegurada mínima o adecuada, con lo que puedas iniciar el día de hoy, está bien, pero considera que ya tienes establecido un punto, una meta a donde llegar y que la vayas actualizando cada vez que te sea posible. Vamos a pasar al siguiente producto, que es el último que vamos a mencionar el día de hoy, y es un producto muy noble. Vamos a definir primero qué es el seguro de gastos médicos mayores. Y el seguro de gastos médicos mayores es un instrumento de protección financiera para afrontar los gastos generados por la atención médica y hospitalización derivados de accidentes, enfermedades o incluso cirugías, y que normalmente y por su costo superan nuestra capacidad económica o bien comprometen la estabilidad financiera de la familia, ¿no? Eso es un seguro de gastos médicos mayores. Entonces estamos hablando que son temas grandes, son temas de salud importantes. Conceptos fundamentales dentro del seguro de gastos médicos mayores, que aquí lo tenemos abreviado como GMM. Bueno, es el periodo de espera. Normalmente, si ustedes lo buscan por su cuenta, lo van a encontrar definido en negativo. Yo prefiero definirlo en positivo, al menos esta primera parte. Y quiere decir que es el tiempo mínimo que tiene que transcurrir de cobertura ininterrumpida para que la aseguradora pueda asumir los gastos de atención de determinados padecimientos. Es decir, hay un listado de padecimientos donde cada compañía nos dice cuánto tiempo requerimos tener de cobertura ininterrumpida con nuestra póliza de seguro para que pueda proceder el pago de los mismos en caso de presentar estos padecimientos. Importante la nota del final, no se amparan enfermedades que no cumplan con su respectivo periodo de espera. Pero no se alarmen, hay padecimientos que por su naturaleza se cubren de inmediato. Vamos a pensar, un accidente se cubre de inmediato. Enfermedades agudas se cubren de inmediato. ¿Cuáles podrían ser enfermedades agudas? Un infarto al miocardio, un derrame cerebral, como ya lo mencionamos, tal vez pudiera ser una apendicitis, un tema de vesícula biliar que requiera cirugía inmediata y que ponga en riesgo nuestra vida. Emergencias médicas y padecimientos agudos se cubren de inmediato. Vamos a poner un ejemplo de enfermedades que tienen periodo de espera. Crónico-degenerativos, por ejemplo, diabetes. La mayoría, no todas, la mayoría de las compañías de seguros piden tener 2 años de cobertura ininterrumpida con la póliza para poder cubrir diabetes. Entonces, de igual manera, vamos a pensar cirugía de rodilla, de hombro, de columna, tienen también un periodo de espera. Ahora bien, hay otros, no padecimientos, sino ventajas, beneficios adicionales que tienen algunas pólizas que nos piden tener al menos 10 meses de cobertura ininterrumpida y que ahora les voy a platicar. Las principales coberturas del seguro de gastos médicos, insisto, son las principales. Hay muchísimas coberturas que cada compañía nos va a poder ofrecer y que deberíamos de preguntar a nuestro asesor para ver si alguna de ellas nos conviene. Pero bueno, ya sabemos que son enfermedades de todo tipo que sobrepasan nuestra capacidad económica. Por sus características, puede ser porque representan una cirugía, porque representan una enfermedad catastrófica como puede ser un cáncer, o porque representan un padecimiento continuado, le llamamos, que son las enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser diabetes, o puede ser hipertensión, artritis, infinidad de enfermedades, ¿no? Como puede ser lupus incluso. ¿Qué más me cubre? Cirugías. Cuando ya tengo los periodos de espera, me cubre cirugías de cualquier índole. Accidentes. Todos estamos expuestos a accidentes, que es un evento fortuito, súbito y violento que nos provoca lesiones corporales y en los casos más graves, pues hasta la muerte. Maternidad. Esta cobertura es fundamental que veamos si estamos pensando en ser madres o ser padres, estemos pensando en esta cobertura. ¿Por qué? Muchas compañías de seguros nos incluyen en el seguro de gastos médicos de cajón la cobertura de apoyo de maternidad o ayuda de maternidad. Hay otras que no, habrá otras que lo tengamos que solicitar. Pero esta es muy importante, ¿por qué? Porque hay casos donde, como dice el nombre, cubriendo un periodo de espera que normalmente suele ser 10 meses en la mayoría de las compañías, vamos a poder recibir una ayuda económica, ya sea por reembolso de gastos o bien nos llegan a entregar en efectivo. Hay compañías que a la semana 36
del embarazo, entregan la cantidad estipulada en la póliza en efectivo a los padres o a la madre para que decida qué hacer con ese dinero. Esto es independiente a que se atienda tal vez en el Seguro Social o en el ISSSTE. Cuando son derechohabientes de estas instituciones, muchas veces deciden atenderse ahí por la confianza que ya tienen o porque les ha ido muy bien, y pues esto no implica que no puedan recibir esta ayuda. Es importante validar con el asesor de seguros qué compañías entregan este apoyo de maternidad en efectivo para uso libre y cuáles exigen un reembolso, es decir, que nos tendríamos que atender en una institución privada. Pero es muy buena opción y únicamente nos piden que tengamos 10 meses de cobertura ininterrumpida, es decir, que el bebé nazca a partir de que tengamos 10 meses de cobertura. ¿Qué se sugiere y qué he sugerido durante muchos años a mis asegurados y a las personas que se acercan para consultarme? Si estamos pensando en ser papás, contratemos nuestro seguro de gastos médicos con su respectiva cobertura de maternidad al menos 3 meses antes de intentar buscar el embarazo, para que cuando llegue el embarazo rompamos todo candado que pueda surgir. ¿Por qué? Porque a veces se presentan casos donde nacen bebés prematuros y si lo contratamos muy justo, no nos van a alcanzar a cubrir a este bebé prematuro. Entonces, aprovechemos que es un beneficio que las compañías tienen para nosotros, planifiquemos con tiempo y yo sugiero al menos 3 meses de anticipación para contratar. Muy importante, junto con esta cobertura de maternidad, si nace el bebé teniendo esta cobertura de maternidad, les tengo una muy buena noticia. Ese bebé va a estar asegurado desde su nacimiento. Nuestra responsabilidad son 2 cosas. 1, declarar a ese bebé a la compañía de seguros máximo a los 30 días. Yo sugiero que se le declare en cuanto haya nacido o tengamos el certificado de nacimiento, declararlo a la compañía de seguros. Y 2, pagar la prima correspondiente. Esto también en función de cada compañía de seguros. Algunas tienen el beneficio de que comiences a pagar la prima de tu hijo hasta el siguiente año. Habrá otras que te ajusten tu prima y la comienzas a pagar de inmediato. Pero de cualquier manera es muy importante tenerlo porque desafortunadamente no todos los recién nacidos son sanos. Sin embargo, si nacen en la vigencia de la póliza, van a ser considerados como sanos para cualquier efecto de cobertura de enfermedades y va a ser un gran alivio que puedan cubrir todos y cada uno de los gastos que lleguen a requerir. Y por último, tenemos la cobertura de COVID. El seguro de gastos médicos mayores nos cubre COVID, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Ya hemos mencionado que son gastos mayores, gastos importantes que nos pueden desequilibrar. Es decir, una atención ambulatoria de COVID no va a estar amparada por este seguro. Sin embargo, si llegamos a tener un padecimiento donde vamos a ser internados, requerimos unidad de cuidados intensivos, respirador, esto va a estar amparado. Y por un acuerdo que hubo entre las compañías, la mayoría de ellas se expresaron en torno a la situación de la pandemia, en cubrir sin periodo de espera la mayoría de las compañías el tema de COVID. Algunas otras tendrán su periodo de espera. Vale la pena consultarlo con cada asesor, pero esto es de mucha utilidad. Tan solo un padecimiento de COVID ambulatorio puede rondar alrededor de 12,000 pesos. Y ustedes ya conocen que puede ser millones de pesos el atenderse en un hospital particular, un tema de COVID que resulte ser grave y que requiera respirador artificial. Entonces, les sugiero que validen, si van a adquirir un seguro de gastos médicos mayores, validen con su asesor y que les muestre las condiciones generales actualizadas donde indica que les cubren COVID de inmediato. Ahora, ya hablamos de lo que nos van a cubrir y de los beneficios de los seguros de gastos médicos mayores. Vamos a hablar ahora de lo que no nos cubren los seguros de gastos médicos mayores, y esto es enfermedades o padecimientos preexistentes. Tomemos en cuenta que si ya tengo una enfermedad previo a contratar la póliza, primero, tengo la obligación de declararlo. No pensemos que si no declaramos no se van a enterar las compañías. Se van a enterar. Entonces es mejor declararlo porque algunas veces si declaramos el padecimiento y presentamos algunos años sin atenderlo, ¿por qué? Porque no tenemos síntomas ni complicaciones, pudieran llegar a cubrirlo. Esto se llama cobertura de padecimientos preexistentes que manejan algunas compañías de seguros y a discreción.
no necesariamente los van a cubrir, pero para poder evaluar el riesgo siempre es importante declararlo. Entonces, nada de lo que yo tenga el día de hoy como padecimiento me lo van a cubrir en esta póliza. Recordemos que la póliza de gastos médicos mayores se contrata con salud y se paga con dinero. Ahora, segunda cosa que no me cubre, consultas preventivas o consultas por padecimientos menores. Consultas preventivas es el chequeo que me quiero hacer con mi médico de cabecera cada determinado tiempo, o incluso padecimientos menores. Hablemos de una gastroenteritis, una infección de la garganta, probablemente una infección en la piel. Temas de esos no nos los van a amparar. Número 3, el check-up, el famoso check-up de laboratorio, que puede incluir incluso estudios de imagen y que sean con fines de prevención, no nos los van a incluir. Hay compañías que manejan beneficios adicionales donde dan un apoyo para este tipo de check-up, pero no quiere decir que nos lo estén amparando como un padecimiento. Estrictamente no es parte de la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores. 4, enfermedades que no superen el deducible. Y como ya lo mencioné hace un momento, esto es padecimientos menores. Nuevamente, puede ser tal vez una gastroenteritis que se complicó e incluso el asegurado tuvo que ir al área de urgencias. Pero pensemos que su deducible son 10,000 pesos y él se gastó en urgencias 8,000 y ahí paró el padecimiento. Esto no lo podemos cubrir porque no es un gasto médico mayor, tendrá que correr por cuenta del asegurado. Una muy común, y por eso la menciono en esta lámina, es ataques de pánico. En mi experiencia en estos 10 años, he recibido una cantidad impresionante de casos de personas que pensaron que les estaba dando un infarto. Acuden al área de urgencias, los revisan, los atienden, los estabilizan y resulta ser que no hay evidencia en electrocardiograma, no hay evidencia en enzimas cardíacas, en los estudios de sangre, de que estén experimentando un infarto, sino que están experimentando un ataque de pánico. Lamentablemente, este tipo de situaciones no podemos cubrirlo y es importante que lo tengamos presente en el momento de atendernos. Entonces, ataques de pánico no se cubren. Y por último, y nuevamente esto es enunciativo más no limitativo, estoy mencionando creo que las más importantes de los padecimientos que no se cubren o situaciones que no se cubren, entra consultas psiquiátricas. Las consultas psiquiátricas no forman parte del seguro de gastos médicos mayores, los temas relacionados con salud mental, excepto, y esto es muy importante aclararlo, muchas compañías nos van a cubrir determinada cantidad de consultas y hasta por cierto monto, solo y solo si llegamos a ser víctimas de situaciones como violación, secuestro, robo a mano armada, probablemente detección de una enfermedad catastrófica o terminal. En esos casos, algunas compañías sí nos aprueban determinada cantidad de consultas psiquiátricas o hasta cierto monto en consultas psiquiátricas para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, hasta aquí llega la presentación. Me imagino y veo que por ahí hay algunas dudas. Entonces, si quieren y si Alejandro nos puedes ayudar, pues respondemos las dudas que tenga el público. Por supuesto, Arturo. Oye, primero, quiero darte las gracias por esta información. La verdad es que sin dudas nos sirve muchísimo para poder prevenir. Mira, sí tenemos un montón de preguntas y bueno, voy a tratar de agruparlas, dado que estamos casi en tiempo. Pero mira, por ejemplo, José Luis nos pregunta, en el caso de los seguros de auto, ¿qué aplican los casos de inundación? Por ejemplo, ¿qué pasa si se inunda el estacionamiento de su edificio o el del centro comercial donde se estacionó, o simplemente iba pasando por una calle y el agua se lleva el coche? ¿Qué pasa ahí? Excelente pregunta. Muy bien. Respecto a esta duda con el seguro de auto, lo que sugerimos es lo siguiente. Si tenemos el vehículo estacionado en un estacionamiento subterráneo y se llega a inundar, la primera recomendación es no ir por el auto. Es más, no arrancar el auto, porque esto se considera una agravación. Buenas de riesgo. tardes. Entonces, si llegamos a estar incluso en la calle conduciendo, solo para comentar que sus micrófonos están apagados. Lo ideal es no entrar a esa calle, apagar el vehículo, dar aviso a la compañía de seguros y que nos apoyen mejor con una asistencia vial. Esto es lo más recomendable. Si decidimos arrancar el vehículo en una inundación, decidimos pasar por una inundación, esto nos va a representar una agravación del riesgo y una negativa en el pago por parte de la compañía de seguros.
Adicionalmente, si el vehículo se encontraba en el estacionamiento, se inundó y se dañó, sí podemos reclamar los daños a la compañía de seguros y va a proceder el siniestro si no lo agravamos. De acuerdo. Perdón, creo que mi conexión está un poco inestable. ¿Me escuchas, Arturo? Sí, sí te escucho. Ah, buenísimo. Mira, Eva nos pregunta, regularmente cuando solicitas un crédito financiero, lo primero que te dan es un seguro de vida. ¿A qué se debe? Bien, este tipo de seguros se les conoce en las instituciones financieras como seguros engrapados. Básicamente son seguros de crédito. ¿Qué es lo que buscan este tipo de seguros? Pues garantizar el cumplimiento de la obligación en caso de que el acreditado llegue a fallecer. Básicamente esto lo que se está manejando antiguamente, pensaban que si uno fallecía, pues dejaba las deudas a la familia. Con eso estamos garantizando que si el acreditado fallece, pues primero no le va a dejar deudas a nadie, segundo, va a cumplir con la institución financiera y tercero, por ejemplo, cuando se trata de un crédito hipotecario, va a dejar libre de todo gravamen pues este inmueble y con eso va a evitar heredar problemas a la familia. Súper, mil gracias, Arturo. Mira, otra pregunta. Respecto al seguro total, llegando el momento para el cobro del ahorro, ¿se tiene que pagar ISR al momento del retiro? Normalmente no, porque es un seguro de ahorro. Recordemos que el ahorro está exento de ISR. Dependiendo de para qué quiero el seguro, es como me pueden tasar lo que voy a recibir. Por ejemplo, si yo tengo un seguro de retiro, ojo, y eso es muy importante, hay dos factores que me van a ayudar a que no pague ISR, y el primero de ellos va a ser que yo tenga más de 65 años al momento de recibir este dinero. Si lo recibo antes y yo lo declaré como un seguro de retiro e incluso me dan opción de elegir cualquiera de los dos artículos de las formas incluso de hacer deducible, entonces sí voy a tener que pagar deducible. Entonces va a ser en función de las necesidades que cada uno de ustedes tenga y para lo cual les sugiero se acerquen a su contador. Al final, como institución financiera o como plática referente a seguros, no estamos autorizados para hablar de temas contributivos, pero bueno, la idea es que sí se puede hacer deducible y también exentar el ISR. De acuerdo, mil gracias. Carla nos pregunta, ¿cómo se calcula el coaseguro? ¿Es sobre la suma asegurada? Correcto, muy buena pregunta. El coaseguro va a ir en función del gasto realizado por el siniestro. Vamos a pensar en el seguro de gastos médicos mayores. Siempre vamos a hacer una operación, ya sabemos que nos corresponde en todos y cada uno de los casos de siniestro pagar primero nuestro deducible. Una vez que hemos pagado nuestro deducible, la cantidad que queda adicional es sobre la cual calculamos nuestro coaseguro. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos un siniestro de 100,000 pesos y tenemos un deducible de 10,000, nos quedan 90 y nuestro coaseguro es del 10%, entonces nuestro coaseguro va a ser 9,000 pesos. ¿Qué es lo que voy a pagar en ese siniestro de 100,000 en gastos médicos mayores? Mi deducible de 10,000 y mi coaseguro de 9,000. Ojo, y qué bueno que preguntaron acerca del coaseguro, al menos en el tema de gastos médicos mayores, suele haber un tope de coaseguro. ¿Para qué? Para que si tenemos un siniestro catastrófico de 5, 10, 20 millones de pesos, no paguemos unas cantidades exorbitantes, sino que siempre sepamos cuánto es lo máximo que vamos a llegar a pagar, y eso también vale la pena revisarlo con su asesor. Muchas gracias, Arturo. ¿Te parece? Tomamos dos preguntas más para no quitar el Claro tiempo. que sí. Mira, Víctor nos pregunta, si se tiene un seguro de vida hipotecario, ¿es indiferente a contratar el seguro de vida? Sí, claro. Recordemos que si tenemos un seguro vinculado a un crédito hipotecario, es el mismo caso que mencionábamos hace rato, es un seguro engrapado y que realmente es un seguro de crédito, está enfocado a liquidar la deuda en caso de que el titular llegue a fallecer. Entonces, vale mucho la pena considerar el contratar un seguro de manera particular. Y aprovecho, quiero ampliar un poquito más esta respuesta, Alejandro, y a quien nos la hace. A veces también nos llegan a preguntar, ¿qué pasa si por parte de mi trabajo ya tengo seguro de vida? Bueno, la recomendación es la siguiente. Normalmente en el trabajo te dan una suma asegurada en meses de lo que percibes, en meses de salario. Entonces, pueden ser 24, 36, 48.
yo sugiero que veamos cuánto nos falta para tener la suma que tenemos en mente, que puede ser la mínima, la adecuada o la ideal, y la complementemos con un seguro externo. Muchas gracias. Mira, y algo relacionado con el tema de empresas, Luis nos pregunta, ¿qué pasa con los seguros que dan en una empresa o en la empresa donde uno trabaja y te desvinculas de esta? ¿Hay algo o algún instrumento que se pueda para mantener la antigüedad del seguro? Muy bien, muy buena pregunta. Claro que sí, mira, en lo que nos importaría mantener una antigüedad sería en el seguro de gastos médicos mayores que te dé tu empresa. En este sentido, tú tienes hasta 30 días para contratar tu seguro con una institución de manera individual y te van a hacer válida esta antigüedad. Incluso mientras esté vigente tu relación laboral, hay una opción que casi todas, no casi todas, yo creo que todas las compañías de seguros en el ramo de gastos médicos tienen, que es conversión garantizada. Es una cobertura que tú pagas sin tener la póliza todavía con ellos, pero que te va a dar derecho a que en el momento en que te desvinculen, aunque ya presentes algún siniestro, ellos te continúen pagando. La condición, en el momento de que te desvinculen, de tu empleo o te desvincules por cualquier motivo es, si ya tienes la póliza, pero tienes una enfermedad, esa enfermedad ya no te la van a cubrir. Entonces te aconsejo acercarte a un asesor para pagar una protección garantizada si no tienes siniestro hasta el momento, y si lo llegas a tener, te lo van a reconocer en la siguiente compañía. Buenísimo. Arturo, mil gracias. De verdad que esta información es súper importante y estoy seguro que nos va a ayudar para prevenir muchas cosas. Nos vemos la semana que entra en la plática que vamos a volver a tener, que vamos a repetir de seguros. Y bueno, no sé si quieras decir algo más o cierro la sesión. Claro que sí, Alejandro. Pues bueno, gracias a ti, gracias a todo nuestro auditorio por su tiempo y por su atención. Y bueno, me pueden buscar a través de LinkedIn como Arturo Calderón si tienen más temas que me quieran consultar. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Arturo, gracias. Y bueno, para finalizar, quiero agradecerles por habernos acompañado esta mañana. Los esperamos en la siguiente plática, que será el día de hoy a las 4 de la tarde. Y les recuerdo que pueden ingresar con la misma liga y la misma contraseña. El tema es Conoce más sobre el mercado de capitales y será impartida por Ruth Busto. Te invitamos a estar pendiente de nuestra programación a través de las redes sociales del banco. Y bueno, todas las pláticas se estarán subiendo a la página de la Semana Nacional de Educación Financiera de la Conducef y además estarán disponibles en la página de Educación Financiera de Santander. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.